Así son todos en la escuela. Si no eres animadora o parte de los chicos populares, no eres nadie. Éramos niños, estábamos preocupados por el próximo partido o por ir al próximo baile escolar y nadie pensó que algo así de trágico pasaría. Adolescentes y armas es una receta para el desastre. Fue una mala situación para toda la familia. Desearía no haberlos visto. Fue un caso muy difícil de tratar. Si no vuelvo a ver otro igual, sería perfecto para mí. ¿Por qué dejarías un arma cerca de los niños? ¿Qué estabas pensando? No podía creer lo que pasaba. Justo aquí. Aquí es donde puedes encontrar a jubilados, como militares retirados y esas cosas. Hay playas, arroyos y creo que es increíble vivir aquí. ¿Cuánto tiempo permanecieron y vivieron en la casa después del incidente? Bueno, no fue mucho. Yo diría que tal vez un año. Yo crecí en este lugar y ahora se ve muy mal. Hace mucho tiempo que no venía. Pareciera que les es muy complicado, pero los medios nunca reportan este lado de la historia o lo que pasa con las familias, o la verdad completa. No puede ser, eso es una locura. ¿Cree que le dispararon a alguien? ¿Qué rayos pasó? No puede ser. Está bien, cálmese. Lo que necesito saber es si le han disparado a alguien. No puede ser. ¿Puedes por favor enviar a alguien de inmediato? Está bien, quédese conmigo. No cuelgue, no cuelgue. Soy asistente del fiscal de distrito. Soy el supervisor de la División de Delitos Mayores en la oficina del fiscal del distrito en Pensacola, Florida. Fue un caso particularmente inusual en el viejo sur, donde las chicas no hacen estas cosas. No se supone que pase. Es una comunidad pequeña y tranquila. Cuando algo así sucede, es sin duda perturbador. Mi papá y mi madrastra comenzaron una buena causa, querían ayudar a los niños, adoptaban niños, tenían 2 hijas y mi hermanastro era parte importante de la familia. Hola. Troyes y Mike Sneri eran 2 personas muy bien intencionadas que fácilmente recibieron a 2 niñas en su casa. Las adoptaron. Tenían corazones enormes, querían ayudar a los niños, querían asegurarse de que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades. Cuando era pequeña, mis padres se divorciaron, así que principalmente viví con mi madre. Los fines de semana visitaba a mi padre y me quedaba con él. ¡Ay, casi lo logras! Jason es el hermano mayor. Jason es el único hijo biológico de Troyes Rendell. Soy la hermana mayor, soy la única hija biológica de Mike Sneri. Cuando mi padre conoció a Troyes, ya estaba en el proceso de adoptar a Elena. Y poco tiempo después, mi padre decidió adoptar a Cristina. Soy 10 años mayor que Elena y luego están Elena y Cristina, quienes se llevan 3 años. El apellido de Elena es Rendell. Cuando Cristina llegó a la familia, le dieron el apellido Sneri. Al parecer pensaron que estaría bien que una se llamara Rendell y la otra Sneri. Había un registro que indicaba que Elena Rendell sufría de síndrome de alcoholismo fetal. No se había desarrollado físicamente como se podía esperar. No se veía acorde a su edad. Estaban muy atentos por posibles problemas emocionales de Cristina. Elena Rendell y Cristina Sneri podrían haber sufrido lo que llamamos estrés tóxico, y el estrés tóxico puede sucederle a los niños que son descuidados
que sufren traumas durante su infancia, que han sido abandonados, puede tener un impacto en el desarrollo del niño a lo largo. Salían todo el tiempo. Hacían pijamadas en sus habitaciones y veían películas y creo que eran muy unidas. Eran buenos tiempos, íbamos a pescar. Teníamos vacaciones familiares. Troyce estaba muy involucrada en su vida, estaba atenta a las necesidades de las niñas, como toda buena madre. Quisiera saber, ¿se les enseñó a disparar a las niñas? Sí, estábamos familiarizados con las armas y cómo usarlas. Mi padre y mi hermano son ávidos cazadores. Nos enseñaron de qué forma disparar correctamente un arma. Elena, Cristina, definitivamente tenían la edad suficiente para aprender a disparar. Usualmente salían y hacían prácticas de tiro. Se aseguraban de que supiéramos cómo desarmar el arma, de cómo volver a armarla, cómo limpiarla. Sabíamos para qué era el gatillo, sabíamos cuál era el seguro, sabíamos lo necesario. Todos en la casa sabíamos cómo usar un arma. La cama de mis padres estaba aquí y las armas normalmente se guardaban aquí. Cuéntame un poco sobre eso. Muéstrame dónde estaban las armas. En esta área es donde solía estar un gabinete. En algún momento esta fue la habitación de Nellie. Esta era la sala de juegos y la sala de estar, y el comedor estaba aquí. Y solía ver una piscina por allí. Esta era la habitación de Elena. No ha cambiado, excepto que la alfombra se ve asquerosa. Parece haber sido saqueada. Brandy, cuéntame, ¿recuerdas con cariño este lugar? Claro, este fue un muy buen lugar para mí. Amo esta casa. Recuerdo cuando la compraron, me emocioné. Esto me... ahora parece un basurero. Huele mal. Pero qué emoción estar de vuelta aquí y... ¿Cuál es tu mejor recuerdo? El estar sentada aquí, jugando con todos, con Elena, Cristina. Todos jugábamos Monopoly y esas cosas y nos divertíamos mucho estando juntos. Es triste y también horrible, apesta mucho aquí. Era una casa divertida y luego todo se descontroló y dejó de ser divertido. Está bien, ese es mi amigo. Cuando Mike y Troy se unieron, adoptaron a las dos niñas. Era la familia perfecta. Todos estaban bien, muy bien. En esa foto estábamos en el baño tomando fotos. Ese fue en uno de los paseos que solíamos hacer frecuentemente. Quería que le tomara una foto. Cristina era tímida, prefería que la dejaran sola. Y Elena era muy extrovertida. Cada vez que estaba con sus amigas se emocionaba mucho. Ambas estaban en la clase de necesidades especiales. Yo nunca tuve que asistir, así que siempre me gustó ayudar a Elena. A ella le costaba un poco más de trabajo la escuela. Entonces, ¿también influyeron sus problemas de desarrollo y aprendizaje? Sí. Elena se retrasó mucho, así que estaban en el mismo grado. Pero eran de diferentes edades y Elena se avergonzaba por ello, así que intentó mantenerse alejada de Cristina en la escuela. Porque no quería que todos supieran, es mi hermana pequeña y estamos en el mismo grado. Fue ahí que su relación de hermanas comenzó a desmoronarse, dejaron de ser tan cercanas.
Elena sí tenía amigos, pero eran pocos, no tantos. Entonces, ¿cuáles eran los comportamientos que tenía Elena para tratar de adaptarse? Lo que supe fue que 2 niños le pidieron que se bajara los pantalones y se los bajó hasta la altura de sus tobillos. Se metió en muchos problemas. ¿Por qué crees que hizo eso? Para encajar, para llamar la atención. ¿Sabes cuál fue la reacción de Troyes ante esto? Estaba molesta. La habían castigado, creo que durante casi un mes o algo así, porque su madre siempre le dijo, no le muestres a nadie tus genitales. No sé dónde estaba Cristina cuando pasó eso con Elena. Creo que habría afectado mucho su estatus social si hubiera defendido a su hermana. Cristina era una chica femenina, era femenina al máximo. Cuidaba su maquillaje, cabello, atuendos para tratar de impresionar a los chicos. Quería impresionar a todos. Elena, por otro lado, era muy masculina. No quería usar vestidos, no quería usar esmalte de uñas o arreglarse el cabello. Quería salir al bosque y ensuciarse. Elena no sabía cómo arreglarse, no sabía cómo peinarse. Intentamos ayudarla, pero se enojaba cuando le decíamos, oye, ese atuendo o esa camisa no va con esos jeans, o esos jeans no van con esa camisa. No quería que la ayudáramos. Recuerdo que todos los días después de la escuela entraba hacia la tarea, hacia los quehaceres y luego salía al columpio. Salía y se balanceaba durante horas, mientras escuchaba música en sus audífonos porque quería estar sola. Era difícil llevarse bien con alguien como Elena. Le fue difícil tener amigos. Cristina era todo. Comenzaron a bajar la palanca. Alguien puso la cabeza de Elena en el inodoro para darle una lección, pero podría haber sido alguien totalmente al azar y no las amigas de Cristina. Podía haber sido alguien más, a quien Elena molestó ese día. A veces Cristina le daba la espalda a Elena y dejaba que la molestaran. En mi opinión, no soy médico, pero me gustaría saber por qué Cristina lo permitía. Realmente no sabíamos mucho sobre sus padres biológicos, pero le diagnosticaron esquizofrenia con delirios cuando era más chica. Pero si se arriesgara o no a dar la cara por su hermana, o si simplemente dejara que sus amigos la molestaran, podría decir que era como un 50-50. Eso le dolía a Elena. La ponía triste, lloraba, quería saber el por qué. ¿Por qué tus amigos me hacen esto? Y sé que Elena se sintió extremadamente traicionada por ello. No volvería a confiar en su hermana. Hola, chico. ¿Me das unos besos? Sí, es mi cerdo guardián. De echarte. Volveré más tarde, Wilbur. Aquí están. Estos son los anuarios de los que les estaba hablando. Yo, Elena y todos los chicos con los que fuimos a la escuela, y es agradable volver a ver algunos de estos recuerdos. Éramos niños, nos preocupábamos por el próximo partido o el próximo baile escolar y creo que nadie pensó que algo así de trágico pasaría. Elena tenía el cabello corto, usaba camisetas de chico, sin maquillaje ni nada. Era extremadamente masculina. Fui muy comprensiva cuando Elena se me acercó y me dijo que le gustaban otras chicas. La apoyé completamente en eso. Siempre supe que se veía a sí misma como un chico. La forma en que se vestía, actuaba, hablaba. Después se hizo público y todos en la escuela se enteraron. A mí no me molestaba, pero aparentemente otras personas en su escuela no estaban de acuerdo. Eso probablemente condujo a más abusos y más molestias. En la escuela, si no eres animadora o parte de los chicos populares, no eres nadie.
Durante el almuerzo, la gente le gritaba, «Oye, eres una lesbiana». O «Eres una perdedora», «Sabes si eres chico o chica», «¿Quién sabe por qué te gusta cortarte el cabello?» y cosas horribles como esas. Y cuando estás en la escuela, solo quieres encajar con todos. Molestaban mucho a Elena y ella no lloraba. Nunca se acobardaba, pero sí se enojaba, maldecía y estaba dispuesta a pelear. Se enfrentó a quienes la molestaban y se mantuvo firme siempre. Débora estuvo en la misma clase con Elena durante varios años. Todos en la escuela sabían que estaban saliendo. Ya era público, en los bailes solían bailar como pareja, se tomaban de las manos y se besaban en los pasillos. Sin duda había un amor inocente entre ellas. Nos dimos cuenta de que a Elena le gustaban las chicas porque nunca tuvo novio o no quería salir con chicos o algo así. Ella quería salir, quería tener una vida como todos. Ella y Débora eran muy unidas, pero Elena era una persona muy celosa con Débora. Cuando cualquiera se acercaba a ella, Elena se enojaba, se ofendía, decía, ¿por qué le hablas? Almorzábamos juntas en la escuela, y si saludaba a Débora, Elena me decía, ¿por qué hablas con ella? ¿Te gusta o algo así? Como un niño cuando alguien más quiere jugar con su juguete favorito. Se pone celoso y territorial porque es el único juguete que ha tenido. Débora solo usaba a Elena para conseguir lo que quisiera. Y yo le decía a Elena que debía cuidarse de ella porque la estaba usando. Traté de advertirle sobre lo que estaba haciendo Débora. Según recuerdo, Elena hubiera hecho cualquier cosa por ella. Débora trataba a Elena como si ella la amara. Actuaban como si estuvieran enamoradas, como si fueran a estar juntas para siempre. Débora usó a Elena para obtener lo que quería. Recuerdo un par de veces que Elena me quitó ropa para dársela y al vérsela a Débora le decía, oye, tengo una camisa así. Y Débora me respondía, sí, Elena me la consiguió. Yo pensaba, oh, ¿en serio? Qué raro, porque esa es mi camisa. Al ser muy unidas, Elena aceptaba lo que hacía y le quitaba la ropa a Débora. Entonces ella se enojaba mucho y dejaba de hablarle hasta que Elena encontrara algo más que quisiera y se lo diera. Honestamente no creo que a Troyes le importara la sexualidad de Elena. Pero a Troyes no le agradaba Débora. No creo que a ninguno de nosotros nos agradara. A Troyes le agradaba Débora al principio, pero cada vez que se enteraba que hacía que Elena hiciera esa clase de cosas, Troyes trataba de alejar a Elena de Débora. Según tengo entendido, Troyes le pidió a Cristina que no permitiera que Elena hablara con Débora por teléfono porque estaba tratando de mantenerlas alejadas. Era una mala influencia. La familia era definitivamente buena al principio. Y luego empeoró progresivamente. Sabía que había un arma en la casa, pero nunca nos la mostraron. Y no estoy realmente segura de que Elena le haya contado a Débora sobre el arma. No todos sabían que había un arma allí, pero Débora sabía que podía conseguir cualquier cosa con Elena. ¿Estás bien? No. Lo siento. Sé que es difícil hablar de esto. Es una comunidad conservadora, con muchas iglesias. Algunas personas lo llaman la hebilla del cinturón bíblico. ¿Quién hubiera pensado que algo así sucedería en una comunidad como esta? Todas las hermanas pelean, pero nadie imaginó que esto llegaría tan lejos. Cristina y Elena comenzaban a pelear.
Cristina le pedía a Elena que la ayudara con los quehaceres. Y Elena le decía, no lo voy a hacer. Irónicamente, Cristina tomó el papel de la hermana mayor. Ella hacía lo que le pidieran, mientras que Elena no quería escuchar a nadie, no ayudaba en la casa. Mi madrastra y mi padre biológico favorecían a Cristina más que a Elena. Elena estaba consciente de que favorecían a Cristina sobre ella. Eso causó mucha tensión. Había momentos en que comenzaban a discutir y hasta se empujaban, se tiraban del cabello y comenzaban a golpearse. Esta era la habitación de Mike y Troyes. Me pregunto si arreglaron el orificio de la bala. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Señorita, no necesito a la policía, solo necesito una ambulancia. Por favor, envíe una ambulancia. Una niña iba corriendo por la calle diciendo que de alguna forma su hermana recibió un disparo en el cuello. ¿Qué está pasando? Está bien, cálmese. Lo que necesito saber es si le han disparado a alguien. Sí, una niña pequeña está tirada en el suelo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tardarán los paramédicos? Están en camino, llegarán lo antes posible. ¡Qué horrible! Comencé en la oficina del alguacil en 1982. Comencé como policía novato en la patrulla. Después de unos años terminé como investigador de crímenes con este caso de robo y homicidio. Fui el investigador principal de este incidente que ocurrió el 3 de agosto del 2011. Y una vez que llegué allí, lo primero que noté, en el patio delantero, justo al lado de los escalones delanteros, estaban los servicios de emergencia y suministros médicos en el suelo, suministros usados. Había sangre en el suelo. En ese momento supe que los paramédicos ya habían transportado a la víctima al hospital para tratamiento. Luego, lo que vi fue que uno de los patrulleros tenía a una mujer joven en el asiento trasero. La fiscal me dijo que era la persona que apretó el gatillo, que le disparó a su hermana. Elena estaba muy alterada. Nos dijo que un hombre negro entró a su casa con un arma usando una capucha y que estaba tratando de proteger a su familia, y cuando intentó dispararle al intruso, accidentalmente le disparó a su hermana. Estaba muy arrepentida. Mencionó repetidamente que fue un accidente, no fue su intención, no quiso hacerlo. También indicaron la razón por la que el hombre estaba allí. Había habido un intento de robo previo, no mucho antes del día del enfrentamiento. Lo primero que se hace es el retrato hablado para iniciar la búsqueda. Se dio la mejor descripción posible, involucrado en un allanamiento de morada en esta área en particular, y así todos se enteraron de todo lo que había sucedido. Hablé con ella primero y me dirigí hacia la puerta delantera de la casa. Salí al patio, justo al lado de los escalones. Había sangre en los escalones del pórtico, hacia la casa, en el pasillo, y volví al dormitorio principal. Ahí es donde ocurrió el incidente, donde ocurrió el tiroteo. Y comencé a darme cuenta de que este iba a ser un caso difícil. Y así fue. Si no tienes problema en abrir el paquete de ahí, cuéntanos qué piensas al ver estas fotos. Fue una mala situación para toda la familia. Una situación que no debió pasar. No. Al pie de la cama del dormitorio principal se encontró una semiautomática de 9 milímetros que fue usada en el tiroteo. También encontramos un casquillo de 9 milímetros entre la cama y la pared, en la pared sur de la habitación.
También había un orificio de bala en la pared, en un ángulo descendente y que salía al pasillo. ¿Cuántos disparos hubo? Un disparo. Solo uno. Normalmente en un caso así, donde hubo un intruso, se procesa la escena para obtener huellas digitales adicionales, huellas de zapatos. A dónde fueron, hacia dónde corrieron, hacia qué área huyeron, se usa un perro para hacer una búsqueda de área y rastrear al sospechoso. Pedimos que llevaran a Elena a la oficina del alguacil para interrogarla y así comenzar con las investigaciones. No teníamos mucha información para comenzar, por eso volvieron con ella y hablaron. Le pidieron detalles específicos que ella no pudo proporcionar. Me di cuenta de que trataba de hacernos quedar como unos tontos. Mi papá llamó y me dijo que necesitaba ir al Hospital del Sagrado Corazón porque a Cristina le dispararon. Muy bien, ya estoy bien, Está lo bien, siento. no hay problema. ¿Todos listos? Cuando necesites un respiro, háznoslo saber. Lo siento, sé que es difícil hablar de esto. Sí. Sé que eras muy cercana a Cristina. Cuéntame sobre el momento en que recibiste la llamada. Estaba caminando y tuve una sensación muy mala de repente. Era algo súper malo. Y aproximadamente 1 hora después, su padre me llamó y me dijo... Estaba histérico en el teléfono, ni siquiera podía respirar o hablar. Y solo me dijo, le dispararon. Dije, ¿quién? ¿Qué? Y me dijo que le dispararon a Cristina. Pregunté, ¿quién? Y me dijo, Elena. Pensé, no. Llegué al hospital lo más rápido posible. Al abrirse las puertas del ascensor vi a mi hermana llevada en una camilla con muchas cosas sobre el cuello y la llevaban a cirugía. Entró a cirugía y salió. Entré en la habitación de Cristina cuando estaba acostada allí. La tenían conectada a todo tipo de máquinas y yo simplemente me quedé allí con ella. No puedo. Lo siento. ¿Estás bien? Sí. Aquí está la caja. Sí, ese es el archivo. Y esto debería contener la confesión. Cualquier cosa que digas puede ser usada como evidencia en tu contra en la corte, ¿entiendes? Su declaración inicial al primer fiscal en la escena fue que ella le había disparado a su hermana por accidente, que había entrado a su casa un hombre negro. Pero luego, los investigadores experimentados vieron dónde ocurrió el tiroteo, dónde se disparó y dónde estaba el arma. Cosas que simplemente no parecen indicar un allanamiento de morada. Y solo teníamos a una de las personas que atestiguó los hechos y que claramente no nos había dicho la verdad. ¿Voy a ir a prisión? Eso es lo que tratamos de decidir. Mientras realizábamos la entrevista, nos dimos cuenta de que cambiaba constantemente sus declaraciones. Quiero que me expliques lo que pasó hoy. Estaba comiendo cereal y viendo televisión. Y estaba jugando con mi hermana. Estaba buscando mi teléfono y ya no estaba. Entonces, cuando ocurrió el altercado, la madre de Elena y Cristina estaba en el centro de Pensacola y el padre en ese momento estaba en el trabajo. Por lo tanto, no estaban bajo la supervisión de un adulto. Tal vez a media mañana estaban viendo dibujos animados. La víctima, en el escenario, entra,
Le dice a Elena, es hora de que te levantes y hagas tus quehaceres. Entonces supongo que comenzó la discusión. Estoy cansada de hacer eso. ¿Dónde está mi teléfono? En este escenario le dijo que el perro se lo comió. Se produjo un altercado verbal y luego se volvió físico. ¿Y cómo te sujetó? Me tomó por el cuello, así. ¿Con sus manos, con sus brazos o cómo? Con sus manos así, pero sus uñas clavándose en mi cuello. De acuerdo. Comenzaron un altercado físico y se rasguñaron mutuamente. De hecho, encontramos rasguños en Elena Rendell. Fueron de un lado a otro, de un lado a otro, y luego, antes de darse cuenta, terminaron en la habitación de sus padres y destrozaron la habitación. ¿Para qué entraste en la habitación? Para alejarme de ella. Bueno, y mientras estabas en la habitación, ¿qué hiciste? Bueno, yo tomé el arma. Elena extendió la mano por encima del televisor. Estaba a unos 3 metros por encima de él y tomó el arma 9 milímetros de su padre. Tomé el arma y le apunté, y le apunté. Está bien, levántate y muéstrame cómo le apuntaste. Le apunté así. Trataba de apuntarle y accidentalmente le disparé. Entonces, ¿estabas apuntándole directamente cuando se disparó? Sí. En el momento que relata cómo sucedió todo, ¿qué pasó por tu mente durante ese momento? Para mí era una joven maltratada y asustada, que se protegía. ¿Y fue un solo disparo? Un solo disparo, solo uno. Fue una bala de 9 milímetros que ingresó por el centro de su pecho, cortó arterias y venas, todo lo que estaba cerca del corazón. Y luego salió por su omóplato derecho hacia la pared. Bueno, realmente no iba a dispararle. Estaba bromeando con ella. Ella se disculpó, yo me disculpé. Pero realmente no iba a dispararle. Yo no haría eso. Nunca he estado en prisión en toda mi vida. Ella conocía el funcionamiento de un arma semiautomática. Hizo un esfuerzo para tomar el arma que estaba a 3 metros de altura. ¡Ja! Sabía lo que estaba haciendo. Y luego regresó solo para asustarla, pero no creo que tuviera la intención de matarla. Pero no sé si puedes decir que fue un accidente. Estuve allí con mi amiga Angela. Se sentó conmigo en la habitación con Cristina, mi madrastra, mi papá. Nadie más estaba en esa habitación, solo éramos Angela, mi hermana Cristina y yo. Bajé para acompañar a Angela a la puerta del hospital. Volví cuando Cristina falleció. Ella esperó a que yo saliera de la habitación para morir. Estaba enfadada, molesta, porque pensé, ¿por qué era la única sentada ahí con mi hermana? El 3 de mayo del 2011, arrestamos a Elena acusada de agresión con arma de fuego. Creo que al día siguiente, la señorita Sneri murió durante la noche, así que el fiscal del distrito modificó el cargo a homicidio calificado. Elena indicó que el arma estaba cargada. Si está cargada, solo estamos hablando de 2,5 o 3,5 libras en el gatillo para que se dispare. Fue un homicidio sin premeditación. El padre nos indicó que el arma no estaba cargada. En ese caso hablamos de que tomó el arma, la cargó y cortó el cartucho. Ese es un acto consciente que requiere una gran cantidad de proceso cognitivo. Cuando está descargada, entonces estamos lidiando con un tipo de homicidio premeditado. ¿No tuviste que cargar el arma, colocar la bala en la recámara? ¿No tuviste que retraer el martillo? ¿Sabes qué es el martillo? Pequeño.
La cosa pequeña, supongo. La cosa, encima del arma. Es lo que hace que dispare. Yo... ¿Tú no lo retrajiste? No. Así que tomaste el arma, que ya estaba cargada, la tomas, apuntaste y bang. Ni siquiera sabía que estaba cargada porque mi papá siempre saca las balas. Siempre lo hace. Eso fue lo que nos dijo. Basado en las historias contrastantes, no creo que sepamos al 100% cuál era realmente la verdadera condición del arma cuando Cristina murió. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿podría Elena haber cargado el arma? No tengo la más mínima duda que ella tomó el arma y la cargó. Esa arma ya estaba cargada. Tal vez estaba discutiendo con su hermana y tal vez la tomó, pero tal vez no quiso hacerlo porque con solo mover un dedo se disparó el arma. Ella nunca había sido violenta con nadie en la escuela, con nadie con quien haya discutido. Nunca puso una mano sobre nadie. De acuerdo. Entonces la fecha del arresto se muestra como el 3 de agosto de 2011. El 4 de agosto de 2011 fue cuando la acusamos del homicidio. La persona promedio habría sido acusada por ser culpable potencialmente de un asesinato premeditado. Pero en el caso de Elena, no está en la norma. En el caso de Elena, tenemos a una joven que, aunque tiene 17 años, no ha superado el 9º grado. Es muy insegura, tiene una serie de problemas psicológicos que son muy importantes, pero sigue siendo responsable. Estaba en uso de sus facultades, pero su mente piensa de forma diferente que como lo hace una persona normal, y tomamos la decisión de que no es una persona normal de 17 años, sino que probablemente es más parecida a una persona de 10. Y eso fue lo que nos impidió presentar cargos más serios, como los de asesinato premeditado en primer grado. El 31 de julio de 2012 se abstuvo de declarar su inocencia. Fue declarada culpable. Fue sentenciada a 1 año en la prisión del condado. He visto casos en esta ciudad donde niños pequeños han recibido hasta 40 años por el mismo crimen, así que me sorprendió mucho que recibiera una sentencia tan corta. Bueno, esperaba que pudiera estar recluida en algún centro donde pudiera ser tratada por su TDA y su discapacidad de aprendizaje. Creo que habría sido lo mejor, pero si eso es lo que decidió la justicia, me conformo con ello. ¿Es una condena justa? La justicia es una de las cosas fugaces. ¿Se ha hecho justicia? Yo no. Será siempre una pregunta difícil. Cristina amaba a Elena y sé que Cristina la perdonaría. No creo que estuviera molesta, creo que perdonaría a su hermana, eso es lo que hacemos. Perdonas a tu hermana, no odio a Elena, no estoy enojada, no hay nada contra ella en mi corazón porque fue un accidente. Sé que no quería disparar. Perdí a una hermana ese día. Nunca regresará. Pero me acompañó. Parte 1. El gancho. En la década de 1920. Cuando las ciudades estadounidenses parecían crecer más rápido que la memoria de sus propios vecinos. Había puertas que se abrían con demasiada facilidad. Eran puertas de casas de huéspedes, de habitaciones alquiladas. De viviendas modestas donde una mujer podía vivir sola y aún así creer que el mundo seguía obedeciendo ciertas reglas sencillas. Si alguien tocaba, se miraba por una rendija, si parecía cansado, pobre o perdido, se le respondía. Si necesitaba un cuarto, se le mostraba la escalera, la cama, la ventana, la jarra de agua sobre la mesa. En esas casas, el peligro no entraba siempre con un arma brillante ni con una amenaza pronunciada en la calle. A veces entraba con un sombrero gastado, una maleta ligera, los zapatos cubiertos de polvo y una voz apagada que pedía alojamiento. A veces el peligro parecía un hombre común, uno de tantos que cruzaban el país en tren, buscando trabajo, escondiendo el hambre, arrastrando una historia personal que nadie tenía tiempo de comprobar. Y en una época en la que los registros policiales viajaban despacio,
Las fotografías se imprimían tarde y las noticias podían llegar cuando el asesino ya estaba en otro estado. Esa puerta abierta podía convertirse en la última frontera entre la vida cotidiana y la oscuridad. Earle Leonard Nelson entendió ese mundo con una precisión fría, casi animal. No necesitaba un castillo, ni una guarida, ni un barrio que lo protegiera con silencios. Su territorio era el movimiento. Su escondite era la carretera. Su método era la confianza doméstica, esa costumbre humana de creer que una casa, por el simple hecho de ser una casa, conserva algo de refugio. El país todavía respiraba el polvo de los trenes, el humo industrial y el entusiasmo nervioso de una modernidad que prometía progreso, electricidad, automóviles y nuevos comienzos. Pero bajo esa superficie, en cuartos estrechos con papel pintado desgastado, en cocinas donde el café hervía demasiado tiempo, en corredores donde la madera crujía con cada paso, se estaba dibujando una ruta de miedo. No era una línea recta que alguien pudiera seguir con facilidad. Era una sucesión de puntos dispersos, una ciudad tras otra, una casera tras otra, una mujer sola tras otra. Cada crimen parecía, al principio, una tragedia aislada. Una violencia incomprensible caída sobre una casa cualquiera. Solo con el tiempo comenzó a formarse la imagen más inquietante. La de un depredador itinerante que no elegía grandes escenarios, sino espacios íntimos. Que no atacaba en campos desiertos ni callejones anónimos, sino allí donde una víctima acababa de cumplir un gesto cotidiano de cortesía. Abrir una puerta. Mostrar una habitación. Confiar durante unos minutos. El nombre que la prensa terminaría repitiendo con una mezcla de horror y espectáculo fue el de Guerrille Man. El hombre gorila, una etiqueta brutal que buscaba encerrar en una imagen la fuerza física, la ferocidad y la extrañeza de Nelson. Pero antes de ser un apodo en los periódicos, antes de convertirse en una figura temida en titulares que pasaban de mano en mano, Nelson era una presencia que aparecía sin anunciarse y desaparecía con la misma rapidez. Su rostro podía quedar apenas retenido en la memoria de alguien, una mirada intensa, una mandíbula marcada, una forma incómoda de ocupar el espacio. Luego se marchaba. En una estación de tren, quizá nadie lo miraba 2 veces. En una calle concurrida, se mezclaba con vendedores, obreros, viajantes, hombres sin domicilio fijo y buscadores de fortuna. La década estaba llena de hombres que iban de un lugar a otro. Y esa multitud de cuerpos en tránsito le daba cobertura. Lo terrible no era solo lo que hacía, sino la manera en que el país parecía ofrecerle pasillos abiertos. Un crimen en una ciudad podía tardar demasiado en hablarle a otro crimen ocurrido lejos. Una descripción podía perderse entre oficinas, telegramas, periódicos locales y prejuicios. Y mientras las autoridades intentaban entender una muerte, él ya podía estar sentado en otro vagón, con el paisaje deslizándose detrás de la ventanilla, llevando consigo un silencio que pesaba más que cualquier equipaje. Para imaginar el temor que sembró Nelson, hay que detenerse en esas casas antes del golpe del horror. No eran escenarios preparados para el crimen, sino hogares atravesados por rutinas pequeñas. Una mesa con migas de pan. Una lámpara que dejaba un círculo amarillo sobre el suelo. Un abrigo colgado detrás de una puerta. El olor a jabón, sopa, carbón o humedad. Mujeres que administraban habitaciones para sobrevivir. Que escuchaban pasos de extraños porque así funcionaba su economía. Que aprendían a distinguir a los huéspedes problemáticos de los respetuosos. A los hombres ebrios de los tímidos, a los que no pagaban de los que solo necesitaban una noche. Muchas de ellas no eran ingenuas. Habían visto de cerca la dureza de la vida urbana. Sabían negociar, insistir, cerrar una puerta cuando algo no les gustaba. Pero Nelson se acercaba a un punto delicado. El instante en que una persona todavía no ha decidido temer. Ese instante breve, suspendido, en el que la mente revisa señales, interpreta gestos, busca coherencia.
Un hombre necesita una habitación. Una mujer se la muestra. El pasillo está tranquilo. La calle sigue viva afuera. Nada parece definitivo todavía. Y entonces el refugio se vuelve trampa. La violencia de Nelson llevaba una cualidad especialmente inquietante porque interrumpía la hospitalidad. Convertía el acto de recibir a alguien en una amenaza. La casa de huéspedes, ese lugar intermedio entre lo público y lo privado, entre la calle y el hogar, se transformaba en el escenario perfecto para alguien que sabía esconderse dentro de la normalidad. En una pensión, siempre había movimiento. Gente que entraba y salía. Maletas. Nombres falsos. Pagos en efectivo. Habitaciones que cambiaban de ocupante. Nadie preguntaba demasiado si no quería incomodar o perder un cliente. En ese ambiente, Nelson podía aproximarse a mujeres que trabajaban solas, que subían escaleras delante de él, que abrían cuartos vacíos, que quedaban por un momento fuera de la vista de otros. El peligro no necesitaba derribar la puerta porque la puerta se abría desde dentro. Esa es la imagen que vuelve el caso tan perturbador. No un monstruo acechando desde un bosque distante, sino un desconocido en el umbral, entrando con permiso, llevando la muerte a habitaciones donde todavía quedaban señales de vida corriente. La prensa de la época, hambrienta de nombres que pudieran convertir el espanto en relato, lo describió con palabras que buscaban impactar. Pero ninguna etiqueta podía devolverles a las víctimas su individualidad si se hablaba solo del asesino. Por eso, desde el primer momento, hay que recordar que las mujeres atacadas por Nelson no fueron simples puntos en un mapa ni escalones en una serie macabra. Eran personas con trabajos, cansancios, costumbres, deudas, esperanzas modestas, vínculos familiares, maneras propias de acomodar una habitación o responder a un extraño. Algunas eran caseras porque esa labor les permitía sostenerse. Otras vivían en condiciones que las volvían vulnerables a los desconocidos, no porque fueran débiles, sino porque la sociedad de su tiempo exigía que muchas mujeres encontraran ingresos dentro de los márgenes disponibles. Abrían sus casas porque necesitaban vivir. Y esa necesidad, que debería haber sido solo una forma digna de supervivencia, fue usada por un asesino como una grieta. La historia de Nelson se vuelve más oscura cuando se comprende que no atacaba únicamente cuerpos, sino una confianza social entera. Cada vez que una mujer desaparecía dentro de su propia vivienda, cada vez que una habitación quedaba en silencio después de haber sido mostrada a un posible inquilino, algo se rompía también en la comunidad. Las vecinas comenzaban a mirar con más atención a los hombres que tocaban la puerta. Las caseras dudaban antes de subir las escaleras. Los periódicos eran leídos con el estómago encogido. Las calles seguían funcionando, los tranvías pasaban, los comercios abrían. Pero en las conversaciones aparecía una pregunta casi imposible de responder. ¿Cómo reconocer al peligro cuando el peligro ha aprendido a parecer necesidad? Nelson no era el primer asesino en moverse de un lugar a otro. Pero su caso golpeó con fuerza porque expuso los límites de una América que se creía moderna y conectada, aunque todavía era lenta para unir sus propias alarmas. El país podía celebrar rascacielos, fábricas, radios y carreteras. Pero un hombre podía atravesar ciudades dejando mujeres muertas y aún así encontrar otra puerta donde presentarse. Esa contradicción es el corazón inquietante del caso. La modernidad iluminaba escaparates, pero dejaba sombras en los corredores de las pensiones. Las noticias viajaban, sí, pero no siempre a tiempo. La policía investigaba, sí, pero a menudo cada jurisdicción miraba su propio pedazo del desastre sin alcanzar a ver la figura completa. En ese retraso, Nelson encontraba espacio. Se alimentaba de la fragmentación, del anonimato, de la distancia entre una ciudad asustada y la siguiente ciudad que todavía no sabía que debía tener miedo. Imaginarlo caminando por esas calles es imaginar una amenaza sin centro. No había un barrio específico que cerrar, una casa concreta que vigilar, una rutina fija que anticipar.
Podía estar en San Francisco, en Portland, en Kansas City, en Buffalo. En cualquier punto donde una mujer sola alquilara cuartos y un desconocido pudiera pedir entrar. La ruta real de sus crímenes sería reconstruida con esfuerzo, pero para quienes vivieron el miedo, el mapa era menos claro. Bastaba la posibilidad de que el próximo toque en la puerta no fuera un huésped, sino él. Esa incertidumbre tiene una fuerza psicológica devastadora. Los asesinos que permanecen en un lugar generan un círculo de sospecha, los que se desplazan generan una niebla. Nadie sabe desde dónde llegará la amenaza. Nadie sabe si ya pasó cerca. Nadie sabe si el hombre visto en una estación, en una cafetería, en el vestíbulo de una pensión, era solo otro viajero o una presencia que más tarde aparecería en la crónica policial. Nelson avanzaba como si la geografía fuera una forma de borrado. Cada tren, cada cambio de ciudad, cada nombre usado o abandonado diluía el rastro. En el fondo, su caso obliga a mirar una dimensión incómoda del crimen. La capacidad del asesino para leer no solo a sus víctimas, sino también al sistema que debería detenerlo. Nelson parecía comprender las costumbres de las casas de huéspedes, la soledad de ciertas mujeres, la lentitud burocrática. La facilidad con la que un hombre pobre podía volverse invisible entre otros hombres pobres. No hacía falta que pareciera respetable en sentido elegante. A veces, parecer necesitado bastaba. La compasión podía abrirle lo que la fuerza habría tenido que romper. Y esa inversión moral, esa manera de usar la piedad ajena como herramienta de acercamiento, es una de las razones por las que su figura resulta tan perturbadora. Porque el mal, en esta historia, no aparece únicamente como impulso salvaje. Aparece también como cálculo, adaptación, paciencia. Un hombre que se desplaza, observa, elige momentos. Se acerca a quienes tienen menos protección y después desaparece antes de que el espanto encuentre palabras. Las víctimas, en cambio, quedaban ancladas al lugar donde habían vivido. Sus casas seguían ahí, de pronto convertidas en escenarios de investigación. Los objetos permanecían con una fidelidad insoportable, una silla movida, una puerta entreabierta. Una taza sin terminar, una cama arreglada para alguien que nunca volvería a descansar en ella. Los familiares recibían noticias que dividían la vida en un antes y un después. Había que identificar, responder preguntas, soportar miradas. Leer periódicos que a veces reducían una existencia a un detalle sensacionalista. Mientras tanto, el asesino podía estar ya lejos. Esa desigualdad entre la permanencia de la pérdida y la movilidad del criminal es una de las heridas más profundas del caso. Para las familias, el tiempo se detenía. Para Nelson, el movimiento continuaba. El tren salía. La ciudad cambiaba. La próxima puerta aparecía. Y con cada nuevo crimen, la historia parecía adquirir una velocidad terrible. Como si el país entero estuviera un paso detrás de un hombre que no necesitaba correr para escapar. El apodo Guerrille Man intentaba explicar la brutalidad, pero también mostraba una limitación de la época. Convertir al asesino en bestia podía resultar más cómodo que preguntarse cómo un ser humano había aprendido a cazar dentro de espacios domésticos. Llamarlo monstruo calmaba por un instante, porque los monstruos parecen pertenecer a otro mundo. Pero Nelson pertenecía a este. Caminaba por las mismas aceras, usaba los mismos trenes. Pedía habitaciones en las mismas casas donde otros hombres dormían sin hacer daño. Esa cercanía es más aterradora que cualquier etiqueta. Lo monstruoso no estaba en que fuera irreconocible, sino en que podía ser confundido con alguien corriente durante el tiempo suficiente para acercarse. Y en una sociedad donde las mujeres que vivían o trabajaban solas ya cargaban con sospechas, precariedades y riesgos. Su presencia reveló hasta qué punto la seguridad doméstica podía depender de hilos frágiles. Una intuición, una puerta cerrada, un vecino atento, una noticia leída a tiempo. Este primer tramo de la historia no empieza con una escena de sangre, sino con el sonido de unos nudillos sobre madera.
Empieza con una mujer que interrumpe su tarea, se seca las manos, cruza un pasillo y abre. Afuera hay un hombre. Quizá parece cansado. Quizá baja la mirada. Quizá pregunta por una habitación disponible. La ciudad sigue respirando detrás de él, indiferente. Un carro pasa. Un perro ladra en la distancia. En la cocina, algo conserva todavía el calor del día. Durante unos segundos, todo permanece dentro de lo posible. Podría ser solo otro huésped. Podría pagar por adelantado. Podría marcharse a la mañana siguiente y no dejar más recuerdo que una cama deshecha. Pero la historia de Earle Leonard Nelson vive precisamente en ese umbral. En ese segundo antes de que la normalidad se quiebre. Allí está el verdadero gancho, no en el apodo, no en la cifra, no en la fama oscura del asesino, sino en la vulnerabilidad de un gesto humano. Abrir la puerta a alguien que parece necesitar ayuda. Permitir que un desconocido entre en el pequeño mundo que una mujer ha construido para sobrevivir. Creer, todavía, que la casa distingue entre visitante y amenaza. En la década de 1920, Nelson recorrió ciudades dejando tras de sí una lección amarga. El peligro puede aprender los modales de la necesidad, puede viajar ligero.